Alishamushka tukuy runakuna, ñukapak shutika Hernán Villalta mikan. Saludos a todos, mi nombre es Hernán Villalta y este es el canal de la Federación de Repúblicas Andinas. ¿Estábamos condenados a la conquista e invasión? Bueno, hago este video porque es una reflexión que me he hecho por años y veo que muchos asumen la conquista como una consecuencia inevitable de la expansión europea en el siglo XVI. Todas las naciones han sufrido invasiones o ocupaciones, pero hasta en esto hay niveles. Algunas solo han sido ocupadas por pocos años y en el caso nuestro por siglos, lo que nos llevó a un cambio radical de nuestra forma de vivir, prácticamente dejando enterrado mucho de lo que fuimos. La pregunta es, ¿se pudo evitar la invasión y conquista de las civilizaciones andinas? La semana pasada publiqué un video sobre cómo viviríamos en la actualidad si los incas no hubiesen sido conquistados, invadidos por los españoles. Y mucha gente comentó que si no llegaban los españoles, llegaban los ingleses o portugueses y que solo era posponer lo inevitable. Cuando esto no era la idea del video, ni siquiera lo planteaba. Simplemente era imaginar cómo estaríamos en la actualidad, siglo XXI, sin haber padecido la conquista y viviendo en plena modernidad y la globalización actual, sin importar el cómo habíamos sobrevivido al episodio del encuentro con los europeos. Incluso planteé una invasión o una ocupación posterior, pero sin las consecuencias tan notorias en nuestra cultura como sí fue la expansión colonialista europea. Bueno, ahora en este video trataré de analizar si realmente estábamos condenados a la conquista y si tiene algún sentido esta afirmación. Bueno, antes de empezar, apóyanos dando un me gusta al video y activando la campana de notificación, además de unirte al grupo de Facebook, cuya intención es hermanar y unificar a los países andinos, herederos de la civilización andina y del Tahuantinsuyo. Los enlaces están en la descripción de este video. Bien, entonces, empecemos. ¿Estábamos condenados a la conquista e invasión? Para analizar esto, debemos poner sobre la mesa las causas verdaderas del por qué perdimos en el enfrentamiento contra los españoles, para ver si realmente es como dicen, que eran imposibles de evadir. Así también podríamos extrapolar estas circunstancias a un hipotético encuentro con otras naciones, como Portugal, Inglaterra o quizás países asiáticos como China, Japón o el mismo Imperio Otomano. Vamos a enumerar las causas más conocidas. Superioridad de armas y estrategias bélicas. La guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Las enfermedades traídas por los intrusos. Pueblos que apoyaron a los invasores. La suma de todas las anteriores. Dejo para el final lo que yo creo que es la causa principal. Aunque si has analizado esto por tu cuenta, quizás ya te imaginas cuál es.
Bueno, ahora analicemos una por una. Superioridad de armas y estrategias bélicas. Armas. Hasta el día de hoy, muchos comentan e incluso hay documentales extranjeros que lo tratan como un factor determinante. Pero para todos ellos que aún creen esto, hay que hacerles ver que no fue así. Esa idea está muy cuestionada por muchos historiadores y quienes han analizado los eventos con mucha más objetividad. Hace mucho se entiende que fueron otros los elementos que tuvieron más influencia en la caída de las grandes civilizaciones de nuestro continente. Pero tampoco hay que pecar en quitarles toda la importancia. Pero aún así, su presencia está muy sobrevalorada en la derrota de los grandes estados originarios. Quizás para los pueblos más sencillos, como cazadores y recolectores, la presencia de gente que dispare cañones y arcabuces, así como armas de hierro, espadas de acero, caballos y estrategias bélicas no vistas antes, fueran determinantes para su sumisión. Pero esto no aplica tan fácilmente a los grandes estados organizados como es el caso del Tahuantinsuyo. Incluso pueblos como los guaraníes y mapuches pudieron resistir por mucho tiempo. Sobre el Tahuantinsuyo, si analizamos detenidamente, se verá que ni bien los intrusos pusieron un pie en el territorio andino, los espías del Inca determinaron con mucha facilidad cuáles eran los elementos traídos por los foráneos que eran de gran utilidad para el imperio y que necesitaban apoderarse de ellos y aprender su uso. Según los informes de estos espías, eran el herrero y el domador de caballos. Analicemos primero por qué el herrero. Los pueblos andinos eran los más avanzados en metalurgia en todo el continente. Habían descubierto por sí solos el uso del bronce, una aleación muy útil. El bronce en otros continentes se descubrió hace milenios y causó una revolución armamentística en su momento. Pero esta técnica nunca llegó a esta parte del mundo. Aislados como estábamos, tuvimos que inventarlo nosotros sin ayuda. Para el siglo XV, incluso los ejércitos del Inca lo usaban de manera incipiente, no muy extendido, porque no había necesidad de su uso. ¿Por qué no había necesidad de usarlo? Fácil, no existía otro ejército contrincante que los forzara a usar armas de metal al 100%. Los rivales militares de los incas usaban flechas y armas de madera o piedra. No se vieron forzados a usar el bronce u otro metal. Por ello se mantenía su uso para élites, ya que la piedra era más accesible y práctica. Y al no enfrentar escudos enemigos de metal, sus armas de piedra eran muy eficientes. Aún así, se han descubierto hachas de variadas formas, hechas de bronce, así como cuchillas, lanzas y puntas de estrellas de porras, hechas con la técnica del vaciado en moldes. Por otro lado, el Inca tenía centros de producción metalúrgica casi a niveles industriales para la época, en diversos puntos de su territorio. Un ejemplo es Villa del Cerro, en lo que actualmente es Chile. También los había en Argentina, recientemente descubiertos, además de otros. En estos lugares
habían decenas de hornos para producir herramientas que luego eran enviadas al Cusco como tributo. Una infraestructura con la que no contaban otros pueblos de vida más sencilla del continente. En cambio, en los Andes, estos centros estaban listos y a la espera de la orden del Inca para entrar a trabajar. Por ello es fácil de entender por qué los espías, al ver a los españoles, reconocieron el uso y la ventaja de las armas de hierro, ni bien las vieron, y se plantearon cómo utilizarlas. Un estado organizado podía usar su maquinaria y logística para adaptarse a un metal con muchas ventajas. El domador de caballos. Planearon capturar al domador de caballos, pues vieron la gran ventaja de usar estas bestias para las batallas. También entendieron lo peligrosas que eran luego de enfrentarlas. De igual forma, concibieron varias formas para detener la embestida de estas bestias y anularlas, como usar boleadoras que eran lanzadas a las patas de estos animales. También pensaron en otras estrategias, como enlodar los campos de batallas desviando ríos, y otras opciones como cavar pozos y enfrentarlos con barricadas de lanzas. A su vez también pensaron llevar las batallas al altiplano o en terrenos escarpados y rocosos donde un caballo tenía poco que hacer. Es así que las batallas serían forzadas a llevarlo a estos sitios, donde los hispanos perdían estas ventajas y el uso de sus temibles lanzas que medían hasta 4 metros, y que en los primeros enfrentamientos fueron un terror para nuestros antepasados. Ahora, muchos desconocen los pasajes de la historia donde se cuenta que la resistencia incaica montaba a caballo, tan solo 3 o 4 años después de la llegada de los europeos, incluso usando armaduras europeas robadas. Tal es el caso de Cahuide. ¿El Tahuantinsuyo podría tener su propia caballería? Bueno, con el tiempo suficiente, claro. Dependiera de cuántos animales se podrían capturar y luego criarlos. Pero digamos que no hay tiempo. Entonces queda hacer inútil la caballería hispana. Y como mencioné anteriormente, llevando las batallas a lugares donde los caballos no puedan galopar con facilidad, hasta poder capturar y crear suficiente número de estos animales para por fin tener una caballería decente. Armas de fuego. Los generales incas aprendieron que bajo la lluvia la pólvora mojada no funcionaba. También dejaron de tener miedo a su sonido luego de los primeros encuentros. Aunque más que miedo, también era un cierto respeto por considerarlo manifestación de Illapa. Una concepción andina del rayo, la tormenta y elementos del cielo. Cuando los incas atacaban a los españoles y capturaban a algunos de ellos, les obligaban a hacer pólvora. De esa forma queda evidente que los incas llegaron a tener acceso posterior a la fabricación de este artilugio llegado desde el otro lado del mar. También hay que tener en cuenta que los arcabuces, que eran la arma más usada en la conquista, eran muy lentos para recargarlos. Después de la sorpresa inicial de un disparo, se acabó su eficacia. Podrías recibir decenas de flechas mientras te estás demorando en volver a ponerlos listos para disparar. Además, estas armas eran escasas, difíciles de usar, apuntar y además eran menospreciadas por los mismos jinetes hispanos por considerarlas armas indecorosas. Más que todo, las armas de fuego
fueron usadas como intimidación por la experiencia en la conquista e invasión de las islas en el Caribe y el enfrentamiento con otros pueblos. Aquí voy a hacer una nota para hacerles recordar a los perros que mataban indios. Los perros de guerra con la cual los hispanos mataban y despedazaban a muchos de nuestros antepasados fueron un verdadero terror para los habitantes originarios. Pero estos perros también pueden ser muertos con una organizada fuerza de arqueros o de las ondas, que tienen un efecto mortal y que incluso un buen proyectil de onda podía matar a un caballo. Resumiendo esta parte, un pueblo o tribus más simples o aisladas en islas podían sucumbir rápidamente ante la llegada de una fuerza invasora europea. Pequeños pueblos juntándose en confederaciones podrían resistir ante la invasión europea por un tiempo, hasta sucumbir finalmente, pues en cada encuentro estarían incapacitados para copiar o duplicar las armas de hierro, entre otras estrategias. Aún así, los pueblos de Norteamérica usaron caballos para su resistencia ante el avance de Inglaterra, pero carecían de la estructura logística para resistir y copiar las armas de metal, además que no tenían ejércitos. Pero el mayor estado del continente sí tenía todo esto. Podía crear una defensa organizada hasta el punto de contar con una estrategia para derrotarlos y usar su logística para replicar las armas de hierro, entre otras, así como aprender el uso de la pólvora a base de la captura de prisioneros, como pasó realmente durante las rebeliones. Un estado de las dimensiones del Tahuantinsuyo no estaba condenado a la conquista solo por la superioridad de armas, aunque no se puede asegurar que superemos este escollo, pero tampoco debe ser tomado como algo lapidario, insuperable, como muchos aceptan resignadamente. Las armas por sí solas nunca fueron suficientes para doblegarnos. Pero entonces, ¿qué pasó? Vamos al otro punto, las estrategias de guerra. Estas fueron más determinantes. Los pueblos andinos tenían otro concepto de la guerra, bajo otras estrategias y formas de enfrentamiento. Al ser también una sociedad agraria, no hacían la guerra en tiempos de cosecha o siembra. Habían procesos rituales, entre otras cosas. Aún así, se podría considerar que el Tahuantinsuyo tenía el único ejército como tal en este continente, a diferencia de la Triple Alianza de los mexicas, que eran grandes guerreros de élite, pero que no tenían batallones y escuadras organizadas. El ejército inca tenía reclutamiento de muchos pueblos y divisiones muy semejantes a un ejército de otras partes del mundo. Los orejones incas estaban preparados para la guerra y se adaptaron rápido al combate contra los europeos, quienes estaban curtidos en la lucha por la reconquista de la península ibérica, en la cual enfrentaron a los moros y tenían técnicas que replicaron durante la invasión al territorio del Tahuantinsuyo. Si revisamos la historia de los mapuches, estos pudieron copiar las técnicas de batalla hispanas, con lo cual los derrotaron en algunas batallas, contra armas de fuego y todo lo conocido. ¿Cómo no pudo hacer esto el mismo Tahuantinsuyo, el estado más organizado del continente? Bueno, cerrando estas ideas, las armas, más allá de la sorpresa inicial, no fueron la causa principal de la derrota. Es por esto que la superioridad de armamento no nos condena directamente a la conquista, y no es algo ineludible por solamente este elemento, pues una estrategia contra la invasión europea requiere de un gran aparato logístico administrativo, que justamente era la gran ventaja del Tahuantinsuyo, la organización. Y como repito, era el único estado autóctono capaz de dar cara
y lucha a las naciones europeas. Pero sigue en el aire la pregunta: ¿por qué perdimos? Y eso tiene que ver con el punto siguiente: la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Aquí entramos en la causa más notoria. Si el tema de armamento de un insignificante número de intrusos no fue lo determinante, porque Tahuantinsuyo era un estado sumamente organizado, lo que sí fue realmente letal es que esta organización estaba viviendo sus peores momentos. Una guerra encarnizada había dividido el proyecto de Estado incaico e hizo precaria toda la organización estatal. Pueblos y curacas estaban divididos en alianzas con uno y otro bando, ciudades quemadas y destruidas, ejércitos mermados y una infraestructura inutilizada. Y encima de todo, no saber en quién confiar. Diversos curacas podían pactar en secreto con una u otra parte y traicionarse mutuamente. Además, ¿cómo puedes pedir apoyo de curacas que acabas de derrotar en la guerra civil? Ya no tenías el apoyo inmediato para conformar ejércitos numerosos. El Estado incaico había perdido el apoyo de casi la mitad de sus potenciales aliados. Hay que resaltar que los hispanos incluso fingieron al inicio apoyar al bando de Huáscar, nombrando Inca a su joven hermano Manco Inca, después de enterarse de la muerte de Huáscar. Y junto a todos ellos terminaron de derrotar a las fuerzas de los últimos generales de Atahualpa. Solo después Manco Inca se dio cuenta de que estos extraños no estaban aquí para ayudarlo, sino para arrebatarle su imperio. Otra cosa muy importante de tomar en cuenta es que los más expertos generales estaban en Cusco a la hora de la captura de Atahualpa, y otros grandes generales incaicos fueron muertos durante la misma guerra civil. En resumen, era el peor momento para enfrentar una fuerza invasora. Volvemos a la pregunta: ¿estábamos condenados a ser invadidos entonces? La respuesta sigue siendo no, porque la guerra civil fue algo circunstancial. La guerra civil no nos condena a la conquista, era un hecho puntual de esos años, que iba a llegar a superarse tarde o temprano. Si no llegaban los europeos, la situación se iba a calmar en algún momento y el ejército volvería a ser la fuerza más imparable del continente. Si los intrusos llegaban muchos años antes o muchos años después, la historia sería otra. Esto también podríamos aplicarlo para los ingleses, franceses, en caso que llegaran tiempo después. Los mismos españoles lo reconocen luego, al ver con sus propios ojos el país donde habían llegado. Los cronistas afirman lo siguiente sobre Huayna Cápac: que él quería ser tan temido que de noche lo soñaran los indios. En sus manos no corría peligro la unidad del imperio, pero él creó el germen fatal de la disolución, una sede rival del Cusco en regiones distantes y apenas conquistadas, y al crear la causa de la futura división incaica, allanó el camino de los españoles. Si la tierra no hubiera estado dividida, si Huayna Cápac hubiera vivido, no la pudiéramos entrar ni ganar. Añadiendo a este razonamiento, cuando Pizarro llegó, pensó que estaba en un reino regular o comparable a la Triple Alianza Mexica, refiriéndonos a la extensión, no a algo tan gigantesco como el Tahuantinsuyo, con la posibilidad de reclutar cientos de miles de soldados, no una, sino varias veces, y con diversas ciudades importantes.
con capacidad de traer ejércitos de lo que actualmente es Bolivia, Chile o Argentina para una guerra en los Andes del Norte, lo que hoy es Ecuador y Colombia. Y repito, convocarlas cuantas veces sea necesario. Si Pizarro hubiera llegado durante el gobierno de Huayna Cápac, no regresaba vivo. Hubieran necesitado muchas expediciones y muchos más recursos para lograrlo. Y en cada nueva incursión, el Tahuantinsuyo aprendería más sobre ellos. Está dentro de unas posibilidades realistas, un puje de poder con consecuencias imprevisibles y no definitorios como el discurso de una derrota asegurada. En resumen, estos dos puntos que hemos tocado no nos condenan a la conquista. Ojo, no significa que los incas lo tengan fácil, pero eran desafíos superables, pues la guerra civil fue un periodo, no una situación permanente. Bueno, ahora vamos al siguiente punto. Enfermedades traídas por los intrusos. Según diversos autores, casi un 90% de la población de nuestro continente sucumbió desde la llegada de los primeros europeos. Las enfermedades se generan en su mayoría por el contacto con animales y la crianza de ganado u otros animales domésticos. Europa, Asia y África tuvieron un desarrollo conjunto por decenas de miles de años y compartieron ganado y las enfermedades que estos transmitían al ser humano. Con muchas especies domesticadas, tales como vacas, cabras, gallinas, cerdos, patos y muchos más, han estado por todo este tiempo en contacto con diversos patógenos, a diferencia de los pueblos de nuestro continente, específicamente en los Andes, donde se han concentrado la mayor cantidad de animales domesticados por nuestra civilización. Aún así, su número es menor si los comparamos al del resto del mundo. Por ejemplo, aquí teníamos el cuy, el perro, las llamas, las alpacas y otros pocos más. Esta cantidad no era suficiente para generarnos una gran cantidad de anticuerpos. También hay que recordar que nos estábamos enfrentando a los supervivientes de la peste negra, que siglos atrás casi desaparece a la población de Europa y Asia. Estas personas que cruzaron el océano tenían muchas defensas naturales contra virus y enfermedades que transportaban sus animales y ellos mismos. ¿Esto nos condenaría a la conquista? La respuesta también es no, o al menos no sería suficiente. Me explico, el 90% de la población no murió de inmediato, demoró décadas, tiempo suficiente para aún tener ejércitos funcionales y el aparato estatal activo, golpeado pero respondiendo. Además, después de unas décadas, cada vez habrá más población inmunizada. Podríamos perder hasta un 20% de la población en la primera década. Esto sería una catástrofe, en un cálculo muy a grosso modo. Aún así, no creo que esto nos condene a la conquista. La tormenta perfecta. Se conoce como tormenta perfecta al conjunto de calamidades que surgen al mismo tiempo y que conllevan a un desastre total. Pues eso es lo que sucedió. La suma de las enfermedades traídas por los europeos, más la guerra civil que vivió el Tahuantinsuyo en este periodo, formaron lo que consideraríamos una tormenta perfecta. Lo convirtió en una mezcla fatal, que nos condenó a una derrota final. Pero reflexionemos, tuvieron que coincidir estos dos puntos en el mismo periodo para hacerse decisivos. Pero esto no es la normalidad, sino un infortunio.
Redondeando esta idea, por separado estas causas no hubieran sido suficientes. Y esto es lo que quiero que vayan captando de toda esta reflexión. Pueblos que apoyaron a los invasores. Tomado de lo anterior expuesto, pueblos como los Cañaris, que apoyaron a Huáscar, estaban condenados a soportar la venganza de Atahualpa, quien había ganado la guerra civil. Indiscutiblemente, vieron en los foráneos la salvación y el fin de Atahualpa lo vieron como una luz de esperanza. De la misma forma, otros pueblos que durante el reinado de Huayna Cápac no se atreverían a rebelarse, esta vez se unieron contra el Estado Inca. Sin saberlo, ayudaron a desmoronar el único sistema organizado que pudo haber hecho frente a los europeos. Pueblos como los Chachapoyas, Huancas, etc., ayudaron a los hispanos en la lucha y en el desmoronamiento del Tahuantinsuyo. Ninguno de ellos sabían que apoyar a estos extraños significaba el fin de su forma de vivir. Sus dioses, las huacas, las festividades y toda su forma de ver el mundo iba a terminar en pocos años. No sabían lo que estaba en juego. Tampoco existía una identidad de país. Para formar una identidad de país es un proceso largo. Demoraría mucho en aparecer. El Tahuantinsuyo apenas tenía un siglo. Y este proceso estaba apenas iniciando. Los incas eran una sociedad por privilegio. Y solo eran del Cusco. Solo algunos grupos fuera del Cusco podían considerarse tener la ciudadanía incaica, si podemos llamarla de esa forma. Todos los demás pueblos del Tahuantinsuyo no eran incas. Formaban parte de este gran estado, pero no tenían el mismo privilegio. Esto es algo que muchos olvidan. Todas las anteriores. La tormenta perfecta. Muy bien, no fueron ni las armas ni las enfermedades por sí solas. Fue la suma de todas. Sobre todo, la inestabilidad y la poca cohesión del imperio en el momento de llegada de los europeos. También, los cusqueños mismos demoraron mucho en reaccionar. Subestimaron a un puñado de hombres y sus aliados. Sí, porque estos no llegaron solos. Llegaron con pobladores centroamericanos del actual Panamá y Nicaragua, así como esclavos, algo que muchos se olvidan de mencionar. Los Andes del norte apenas habían sido conquistados. Si Huayna Cápac hubiera sabido de la amenaza europea, habría detenido su expansión en paz y se hubiera dedicado a preparar para la lucha por defender sus dominios y afianzarlos. No era prudente seguir expandiendo las conquistas. La guerra civil mermó, sin exagerar, quizás la mitad del ejército imperial, algo necesario, como hemos visto, para detener la avanzada de armas nunca antes vistas. Y las enfermedades lo redujeron quizás a un 40% de la capacidad, a tal punto que muchas autoridades de los Andes y gobernadores no enviaban a los ejércitos a su gente, porque ya no había personas para trabajar en las cosechas y podían arriesgarse a padecer hambre. Todos conocemos lo que hemos vivido en el año 2020, que es vivir en estados de emergencia y en estados de excepción y en países en crisis, y justamente por enfermedades. Si ves este video en el futuro, debes saber que este año es terrible. Creo que va a quedar en la historia. Imagínate una crisis 3 hasta 4 veces más caótica, y en esas circunstancias enfrentarte a unos extraños que llegan con intenciones de apoderarse de tus territorios. Finalmente voy a tocar el punto que creo que fue el factor decisivo: el aislamiento. Sí, el aislamiento. Me imagino que muchos deben haber pensado en esto hace mucho tiempo. Rara vez la gente lo comenta, pero esta es la raíz de todos los problemas. En realidad, el Tahuantinsuyo era un estado tan dinámico como el chino, el japonés u otros estados europeos,
con avances tecnológicos propios y sumamente organizado, incluso superior en algunos aspectos a algunos países del viejo mundo. Pero el haberse desarrollado en total aislamiento es lo que evitó que, voy a enumerar varios, evitó que la técnica del bronce llegara miles de años antes, así como el uso del hierro. Evitó que no tengamos defensas a las enfermedades comunes como el resto del mundo. Más aún, hizo que no tengamos conciencia de la avanzada ni la dinámica de otros continentes, así como de sus estrategias de guerra. También el aislamiento influyó en la desunión de los pueblos andinos, porque al no ser conscientes que existían grandes amenazas extranjeras, estaban ensimismados en sus pensamientos regionales, y nunca surgió un espíritu de unidad y un espíritu de identidad propia, que es muy importante a la hora de enfrentar amenazas externas. Este aislamiento también hizo que no viviéramos la amenaza de los pueblos mongoles y su terrible caballería. No conocimos lo que fue la peste negra, entre otras cosas a las cuales nos condenó el aislamiento. Uno de los más grandes daños que el aislamiento le causó a nuestra civilización fue el hecho de que no existía un rival para el poderoso Tahuantinsuyo. Un rival que le hubiera hecho forzar a avanzar tecnológicamente. Las autoridades del Tahuantinsuyo trataron de expandirse en el Pacífico con las expediciones de Tupac Yupanqui, pero solo encontraron islas pequeñas. Solamente al norte, los mexicas serían un rival digno, así como los mayas. Pero este contacto no se dio. Apenas estaban arañando las fronteras de los pueblos muiscas, en el actual Colombia. Si los españoles no hubieran llegado, el encuentro con los mexicas hubiera forzado al nacimiento de una armada o a grandes embarcaciones, para desplazar tropas o para desplazar comerciantes a este país del norte, a una escala como nunca se había visto en los pueblos de nuestro continente, así como también el nacimiento de relaciones diplomáticas, en el caso que las relaciones sean pacíficas, así como un intercambio cultural que hubiera enriquecido ambas civilizaciones. Pero esto nunca pasó. Reflexionemos. ¿Para qué vas a desarrollar grandes navíos o embarcaciones si no hay a dónde ir? No fue como los pueblos del Mediterráneo, que tenían pueblos interesantes a lo largo de toda la costa mediterránea, y por eso desarrollaron una navegación desde tiempos muy remotos. Al igual como los pueblos asiáticos, China, India, Japón, tenían todo su comercio por mar. Aquí no había esa necesidad o no existía esa urgencia, porque el Pacífico era una masa enorme de agua que no llevaba a ningún lugar. Y había una gran distancia entre los pueblos mesoamericanos y los pueblos andinos que no era fácil de cruzar. Aunque hay evidencia que sí existió comercio, pero no comercio a nivel estatal, sino comercio privado y puntual de algunos pequeños pueblos o de algunos pequeños comerciantes que se aventuraban a lugares distantes, mas no una relación directa entre estados. Por eso la necesidad es madre de la inventiva, y el aislamiento nos condenó a estar en una desventaja tecnológica que al final nos pasó factura en muchos aspectos. Lo que pudo salvar a la civilización andina y al Tahuantinsuyo es no haber experimentado el encuentro con los europeos en el peor momento de su historia. De esta forma se rompería el aislamiento, no de una forma tan brusca como sucedió con la captura de Atahualpa, sino de una manera más pausada para dar tiempo de adaptarse a los cambios y adquirir de paso tecnología, que era algo que los incas y su estructura sabían hacer muy bien. Para eso se dedicaban a conquistar pueblos que tuvieran algo interesante que aportarles a su organización. Los incas estaban aislados y atrapados en Sudamérica, donde ya no habían pueblos cercanos que les pudieran enseñar cosas novedosas. También romper el aislamiento de forma más pausada hubiera significado adquirir inmunidad a estas enfermedades. Para finalizar este video y esta reflexión que me ha tomado un buen tiempo,
Debemos acabar con el pensamiento derrotista. No estábamos condenados a ser conquistados e invadidos por una cultura extranjera. Solo fue un mal momento. Es hora de pensar en el futuro, pero sin ignorar el pasado. Debemos mantenernos unidos todos los pueblos que son herederos de la gran civilización andina. La gran civilización de este lado del continente, y afrontar un futuro juntos, recuperando nuestra identidad milenaria, en todo lo que se pueda. Y eso va para todas las personas, de todas las razas y de todos los colores. Los denominados mestizos, que creo que inventaron ese término solo para vender la idea de ser indiferente a lo que le pase a los pueblos originarios, de los que descendemos y somos sus herederos, pero que mucha gente los ve como ajenos. Es por eso que uso el término nosotros, nos hubiera pasado, estaríamos, y me identifico con ellos. Mucha gente me dice ¿por qué digo nosotros? Porque no considero a los pueblos originarios ajenos a mi cultura y me considero parte de ellos. Debemos dejar el pensamiento eurocentrista y tomar conciencia que somos una de las civilizaciones más antiguas del planeta. Solo hemos pasado un mal momento, pero es hora de regresar. Para finalizar, podría ampliar esto con un hipotético encuentro con los ingleses, antes que con los españoles. Pero les adelanto que los ingleses no son mejores que los españoles. Quítense esa idea también de la cabeza. Esto lo voy a dejar para otro video. Bueno, déjame en tus comentarios algo positivo y en el futuro sacaré una versión 2 de este tema. Apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. Participa también en el grupo de Facebook. Busquemos la unión de los pueblos de ambos lados de los Andes, costa, montaña y Amazonía. También te invito a seguir mi serie, donde también muestro un mundo alternativo, que se llama ¿Y si Magallanes llegaba al Imperio Inca? Dejo el enlace aquí arriba. Bueno, me despido, un gusto y gracias por escuchar este video. Hasta luego.